Ya, vamos a comenzar la clase de hoy. Hoy día nos corresponde la segunda parte de la clase sobre el amor no tiene envidia y vamos a detenernos en una reflexión más bíblica del tema. ¿Ya? Vamos a orar para comenzar. Señor, dirígenos en esta meditación en tu palabra, guíanos para recibirla con atención y poder incorporarla en nuestra vida con la ayuda de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, la semana pasada comenzamos a estudiar este tercer verbo del amor, que como les planteé, es un verbo que está planteado, digamos, escrito como en negativo, ¿ya? Es decir, no es así el amor. Los dos primeros, el amor es paciente y el amor es benigno, son verbos que están planteados en positivo, y Pablo nos anima a comprender el amor de esa forma. En este caso nos anima a no comprender el amor de esta forma. Es decir, no debemos pensar que es compatible amar con tener envidia. ¿Mm? Son incompatibles. La pregunta que nos surge es, y en cierto modo ya fue respondida la semana pasada, es, bueno, si no es eso, ¿qué es entonces? ¿Mm? Y como les dije también la semana pasada, la escritura en general nos plantea siempre, cuando nos dice un no, nos dice un sí. El clásico, no robes, sino trabaja para compartir con los necesitados. Es un principio que nos plantea el apóstol Pablo, y es muy representativo de la escritura. No esto, sino su opuesto. em, y aquí está presente también en este verbo tercero, ¿ya? No tener envidia, sino, ¿se acuerdan? Lo que disuelve la envidia es la alegría ante el bien de los otros. Pero también, y no lo enfatizamos lo suficiente la semana pasada, pero también la alegría por los dones y los regalos y las bendiciones que hay en nuestra propia vida. ¿Mm? O sea, la gratitud. La gratitud es, digamos, es la clave que nos sana de la envidia. Y es importante entenderlo así. Ahora, el tema de la gratitud es un tema tremendo, porque en el fondo ya por un par de décadas se ha estado estudiando, por ejemplo, desde el ámbito de la psicología, y se ha visto que es extremadamente beneficioso para la salud mental. ¿Mm? Ser agradecido en el fondo nos permite, es como incorporar un filtro que de alguna forma nos ayuda a estar atentos a las cosas buenas que tenemos en nuestra vida. ¿Mm? No significa inventar cosas ni vivir en una ilusión, no. Pero lo que suele ocurrir es que tendemos a mirar las cosas negativas. ¿Mm? Y eso también hay que ser comprensivo con esa modalidad, porque las cosas negativas suelen ponernos en riesgo, ¿ya? Y si yo vivo, por ejemplo, en la selva del Amazonas, eh, obviamente voy a estar atento a los sonidos extraños, porque puede ser un jaguar, por ejemplo. Y no es un simple sonido de un motor de un auto, es un jaguar, y un jaguar puede alimentarse de mí. Y en general a las personas no les gusta que se alimenten de ellos. Es bastante desagradable, digamos. Em, entonces, un sonido en la selva puede, si yo respondo inmediatamente, puede salvar mi vida, ¿ya? O sea, la ansiedad y el miedo tienen su lugar en la vida. El punto es cuando nos pasamos de largo y hay muchos como falsos positivos. ¿Mm? Es decir, consideramos algo peligroso o algo dañino en base a nuestros aprendizajes previos,
y creemos, por ejemplo, alguien nos falló y estamos atentos a que todos pueden fallarnos. ¿Ya? Un perro me mordió y creo que todos los perros me pueden morder. ¿Ya? Son procesos de aprendizaje, de condicionamiento bastante normales. El punto es que tenemos que aprender a vivir de un modo renovado. ¿Mm? Y eso no basta entenderlo en la cabeza. Se tiene que transformar en una práctica, en parte de nuestra vida. Y eso se aprende, por ejemplo, implementando en nuestra vida ciertas prácticas. Y una de ellas es la gratitud. La gratitud me permite estar atento a los aspectos bondadosos, bellos, gratos de la vida. ¿Ya? A los regalos que Dios nos ha dado, a su gracia multiforme. ¿Mm? Y cuando empezamos a verlo así, hay una frase que me encanta que es de un sacerdote jesuita que falleció hace muchos años, Anthony de Melo, que decía, no se puede ser infeliz y agradecido al mismo tiempo. Lo encuentro genial. No se puede ser agradecido e infeliz al mismo tiempo. Son incompatibles. No se pueden dar simultáneamente. Y eso es tremendo. Entonces, ¿quieres ser feliz? ¿Quieres estar como tener una vida satisfactoria? Bueno, practica intencionalmente la gratitud. ¿Mm? Practica la gratitud. ¿Y cómo se hace eso? Yo suelo dar, ya se los he mencionado en otras instancias, pero se los recuerdo ahora. Toma un cuadernito, una libreta, una agenda antigua, no sé, y todos los días anota 6 gratitudes. Durante 6 días. Que no se repita ninguna. Cada día 6 gratitudes. Y el séptimo día puede coincidir con un domingo, o depende de cómo lo organices tú, pero el séptimo día no anotas ninguna gratitud, sino que lee las 36 gratitudes. Y anotas una oración o una frase que sintetice todo eso y que también que exprese un poco lo que te pasó al leer esas 36 cosas buenas de tu vida. Que pueden ser, tengo zapatos blanditos, tengo un bolígrafo que me sirve y no sé, me ha durado bastante. El cielo, hay un lindo arrebol, tengo una familia que me quiere, me quebré la pierna pero no fue tan grave, ¿ya? También puede ser cosas así. Podrían haber sido las dos, si fue una, no sé, ¿ya? Focalizarse en las cosas y después lo lees, recoges lo que te pasa y eso lo repites por 36 años. Al finalizar ese periodo vas a ser alguien agradecido. No, puede ser un poco menos, 34, dejémoslo en 34, ¿ya? La idea es que se transforme en un estilo de vida. Después ya ni siquiera es necesario anotarlo, aunque siempre hace bien hacer el ejercicio. Yo lo hice en mis vacaciones y en mi séptimo día puse, wow, me di cuenta que la felicidad está relacionada con cosas muy simples. Llegué a esa conclusión en este verano. Y es algo que es más o menos obvio, pero descubrirlo por las gratitudes que había notado fue lindo. Y así cada uno puede llegar a sus propias conclusiones, pero esa práctica, digamos, trasciende un poco el tema de la envidia, porque va más allá, pero te libra de la envidia, de pasadita. O sea, si tiendes a vivir molestándote un poco por el bien de los demás, especialmente por aquellos que no te caen bien, la gratitud te va a sanar de eso, te va a librar de eso, nos libra de eso. La gratitud respecto a cosas propias, pero aquí también podemos incorporar gratitud por cosas buenas que le suceden a otros. Y también ahí hay digamos, una doble disolución de la dinámica de la envidia. ¿Ya? Porque recordemos, la envidia, lo contrario de la envidia es alegrarse por el bien de otros, pero también alegrarse por los propios bienes. Bueno, vamos hoy día a revisar 6 textos bíblicos. Voy a pedir ayuda por acá. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Ya?
Proverbios 14:30. ¿Quién puede levantar la mano? Ya, allá. Eclesiastés 4:4. Acá. Y Génesis 4, del 7 al 8. Allá, al final. Y por acá, para que lo tengan a mano, pero no se pongan a leerlo mientras estamos, es fácil distraerse. Lo digo por experiencia. Romanos 12:15. Acá. Gálatas 5:26. Aquí. Y Santiago 3:16. Allá. Gracias. Ya, vamos a ir leyendo de a uno y vamos comentando y de ahí vamos avanzando. Y terminamos hoy día con aplicaciones prácticas personales, que ya les di un adelanto, lo de la libreta, y aplicaciones comunitarias. ¿Ya? Vamos con el texto de Proverbios 14:30. El corazón apacible es vida para la carne, la envidia es carcoma de los huesos. Ya. La envidia es carcoma para los huesos. Es una palabra antigua, carcoma. Sí, Pero en el fondo, a ver, hoy día podríamos decirlo, es osteoporosis para los huesos. sí. ¿Mm? Un cáncer de los huesos. O cáncer. Y de los más dolorosos. Ujú. Hagamos una conexión biológica. El cortisol, la hormona del estrés, nos sirve en momentos bien precisos, cuando estamos estresados, para responder de una forma, digamos, veloz, eficiente, así como sirve que el sistema nervioso simpático, simpatos o pazos, es decir, con el padecer, es nuestro sistema que se une a nuestro padecer para ayudarnos a responder mejor. De ahí viene simpático. La simpatía de nuestro sistema nervioso autónomo a veces no es tan simpática, digamos, en el otro sentido, en el sentido común del término, porque nos pone en un estado digamos, de defensa, ataque, huida. ¿Ya? Y este estado es muy útil si vivo en la selva del Amazonas. O duermo en una caverna y afuera anda rondando un diente de sable, un tigre de diente de sable. ¿Ya? Es súper útil y me permite arrancar. O si vivo en un barrio muy peligroso donde si no distingo ciertas personas que pueden ser delincuentes y cruzo la calle y me voy por otro lado, pueden asaltarme e incluso podrían matarme. ¿Ya? El estado de alerta me ayuda, me puede salvar la vida. El punto es que, por ejemplo, cuando hay un estado de alerta, uno no piensa tan bien. El cortisol como que te deja un tanto como torpe mentalmente. ¿Por qué? Porque uno no se pone a sacar raíces cuadradas cuando está arrancando de un Doberman. Tampoco se pone a comer cuando está con el sistema nervioso. Ya lo hemos hablado de esto. Es que como por ansiedad. No es cierto. Normalmente no. Uno come para sentir placer, disfrute. Uno se está sintiendo insatisfecho, algo así. Pero no se come por ansiedad, porque cuando uno está ansioso o está ansioso es con miedo y anticipación. Cuando está esa condición biológica, el sistema digestivo se detiene, no funciona muy bien. Solo funciona la parte final del sistema digestivo para evacuar peso y poder correr más rápido. ¿Ya? Por eso pueden tener ganas de ir al baño. O diarrea. Porque uno tiene que aliviar peso y que el león no te alcance. ¿Ya? Bueno, también falla, o digamos, no es que falle, pero deja de funcionar, no es prioritario el sistema inmunológico. Es decir, si yo permanezco en estado de estrés, ansiedad, miedo, alerta del sistema nervioso simpático, mi organismo queda medio indefenso. Si el cortisol sigue disparando, empieza a dañarnos a nosotros mismos. Y uno de esos daños, literalmente, es la osteoporosis. No digo que todas las osteoporosis sean por eso, pero se dañan incluso los huesos. ¿Ya? Los salmistas, David lo menciona en varias ocasiones. ¿Ya?
guardé mi pecado, lo oculté y hasta mis huesos se dañaron. Y aquí este texto también lo dice. La envidia no es un estado de relajación. La envidia te deja en estado de alerta, así como, "Oh", porque es como una especie de rabia contenida y es una emoción compleja. ¿Mm? Entonces, el Señor, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, nos dice, yo sé cómo funciona tu organismo. No tengas envidia. ¿Y cómo lo hago, Señor? Sea agradecido. ¿De qué? De lo que te he dado, de lo que te doy todos los días. Y de lo que les doy a las otras personas también sea agradecido. Bueno, Señor. Y nuestro sistema parasimpático se activa, que es el sistema de relajación. Y empezamos a estar más tranquilos. ¿Mm? Y ya no en estado de alerta, de guerra, de peligro, de, de riesgo de muerte. ¿Mm? Porque es un buen sistema en términos que nos libra del peligro de muerte. Pero no es tan fácil morirse, digamos. No es que uno siempre anda así con riesgo de que se muera. Entonces, es un sistema que sirve en momentos oportunos. ¿Ya? Uno se puede morir simbólicamente. Morí en mi trabajo, me echaron. ¿Ya? Morí en mi relación, me separé. Morí en muertes de ese tipo. También muertes, digamos, de personas, pero no es tan habitual. Entonces, aprender a mirar con gratitud la vida nos permite, no sé si han visto hay un fenómeno que se estudia en percepción en psicología, que sale como una especie de copa, pero también se ven dos perfiles. ¿Lo han visto? Es famoso, como el fenómeno de la figura fondo. ¿Mm? Si uno pone la atención en el centro, se ve una copa; si uno pone la atención en los lados, se ven dos perfiles. ¿Mm? Algunas personas, a mí me pasa que veo las dos cosas al mismo tiempo, pero en general suele uno como poner atención en una y en otra. ¿Ya? El- la gratitud tiene mucho que ver con eso. Poner como figura, como foco, el bien. Y como fondo, el mal. No significa negarlo, pero lo normal, lo habitual, estadísticamente también la mayoría de la gente pone el foco en las cosas malas. ¿Mm? Y vive lleno de cortisol. ¿Mm? Y la pasa bastante mal en la vida. ¿Mm? Entonces, no esperes que tu envidia baje, o que tu nivel de satisfacción baje, o que tu nivel de relajación aumente si vives pensando puras cosas terribles y lo más malo de la vida y las cosas que faltan y lo que no te gusta y lo que te duele. Y si vives pensando en eso, es como, ¿por qué tendrías que esperar sentirte bien? Pues, o sea, sería rarísimo. ¿Ya? No esperes sentirte bien si piensas y focalizas tu vida en las cosas malas. ¿Mm? Es como, me doy cabezazo en la muralla, me doy cabezazo en la muralla y no quiero que me salga un chichón. Te va a salir un chichón. ¿Mm? No te des cabezazo en la muralla. ¿Mm? Es más o menos la idea. Graficada, digamos, un poco burda, pero es más o menos la idea. Eclesiastés 4:4. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo, y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Ahí está Cogelet, el predicador o Eclesiastés. ¿Ya? Un texto que se atribuye como a Salomón. ¿Mm? No sé si lo han leído alguna vez ustedes. Eclesiastés, así de corrido, es fuerte. ¿Mm? Y uno puede quedar así como, ups, ¿qué pasó aquí? ¿Mm? Parece un poco depresivo al principio, ¿no? Así como, nada tiene sentido, porque vanidad de vanidades suena como poético, pero la verdad es que es como todo es absurdo. Más o menos esa es la idea. Nada tiene, todo es absurdo, todo es Hebel. La palabra Hebel es como algo etéreo, así como como un soplido, así que se va. ¿Ya? Como vapor, sí. Como vapor que evanescente, digamos. ¿Mm? Em, pero Eclesiastés dice que todo es eso.
Bueno, al final dice que no, pero... y una de esas cosas que son vanidad para Eclesiastés es que cuando a alguien le va bien, los otros se sienten mal. Que cuando un clavito está más arriba, le dan el martillazo. La idea es que todo esté parejito. ¿Mm? Pero Dios nos hizo tan distintos. El que es oreja escucha súper bien. El que es ojo ve súper bien. El que es pie sabe bailar. Todos tenemos, como lo dijeron la semana pasada varios de ustedes, tenemos caminos distintos y tenemos cosas buenas y cosas malas. Somos un embutido de cosas buenas y cosas malas. De virtudes y defectos. ¿Mm? De cualidades que nos hacen extraordinarios y de cosas que nos hacen comunes. Y de cosas que nos hacen, digamos, bajo la media. ¿Eh? Y tenemos que aprender a reconocernos así y valorarnos así y siempre crecer, pero no crecer en función de ser mejor que otros, sino crecer en perfeccionar lo que el Señor ha hecho en mí y lo que me ha dado, no para superar a otros. ¿Por qué una oreja tendría que ver bien? De hecho, el ojo solo ve. Si te pegas en el ojo, ves. Ves una luz o una mancha, no sé, pero ves. ¿Mm? Así funcionan las cosas. Entonces, el que nace chicharra muere cantando, como dice el dicho. Es como, y la canción que les mencioné del payaso de Marcos Vidal, es como, Dios te hizo alguien, Dios te hizo, voy a usar la metáfora de la canción, Dios te hizo payaso, haz reír y disfruta haciendo eso. Y perfecciona tu arte. ¿Mm? ¿Sí? Que estaba pensando mientras estaba hablando respecto de este mejorar, y siempre se asocia muy egocéntricamente como ser la mejor versión de sí mismo, que un fracaso finalmente a lo largo del tiempo. Lo pueden comprobar en muchas vidas, es cosa de ver la televisión, el cine, distintos parámetros. Corríjame en esto. Si el Señor colocó la imagen de Cristo en nosotros y somos reflejo suyo, el poder mejorar apunta al diseño original, que en el fondo nuestro parámetro, nuestra forma de medición para saber si realmente estoy mejorando, es fijarme en las actitudes y el comportamiento de Jesús. O sea, no, para el cristiano no hay otro referente de diseño, no existe. O sea, cualquier otro referente es un fracaso, es inútil, es, como decía Eclesiastés. Entonces, y de alguna forma eso nos orienta con un propósito más específico, más coherente también con todo el mensaje bíblico. ¿Lo ve así? Excelente comentario de Víctor. ¿Por qué? Porque sí y no. ¿Ya? Sí, en el sentido de que tenemos el llamado a expresar la genética del cuerpo de Cristo. Es decir, tener el carácter de Cristo. Tener la disposición, digamos, amorosa, por ejemplo, que el carácter de Cristo, a ver, ya lo hemos dicho varias veces, pero el amor ágape que estamos estudiando es el carácter de Cristo. Es la forma en que Jesús vivió y se relacionaba. ¿Ya? Pero no es la forma en que Jesús específicamente tuvo que vivir su vida, porque hay un solo Jesús y nadie más va a hacer eso. Y yo no tengo que morir en la cruz, literalmente, digamos. De hecho, Pablo se jabonó y trató de escapar todas las veces que pudo de que lo mataran, porque él no era el Mesías, no tenía que morir así como, ya, qué rico voy a morir porque voy a salvar al mundo. No, ese no era su labor. Su labor era predicar el Evangelio y anunciar que Jesús había muerto. Entonces, en un sentido estricto, sí, no, porque tenemos que parecernos a Jesús en su carácter, pero yo soy una oreja del cuerpo, o soy un codo del cuerpo, o soy una pierna del cuerpo. No soy un Jesucito en términos completos de mi forma de vida. No tengo que aspirar a tener una vida como la que tuvo Jesús y no trabajar
vivir de lo que me dan ciertas mujeres y ciertos amigos de plata. No necesariamente. Jesús vivía así por un tema súper puntual, histórico, contextual, etc. Tampoco tengo que nacer en un pesebre y irme a vivir a una población marginal llamada Nazaret, no sé. Ni ser un tectón, que era lo que era Jesús, como un albañil. No. Cada uno tiene su camino. Pero el carácter de Cristo, su genética, como su esencia fundamental, sí. En ese sentido, sí. Y todas las cosas me ayudan todas las cosas las puedo tomar, como dice Romanos 8, 28, 29. Toda cosa que me ocurre, puedo tomarla como una oportunidad para parecerme a Jesús en ese sentido fundamental. Pero mi vida, mi biografía, las decisiones que he tomado, los trabajos que he tenido, es súper distinta a la de Jesús y está bien, porque el Señor me dio un camino especial, específico, y debo quererlo. Y me ha hecho pasar cosas difíciles y hay cosas que yo he tomado decisiones torpes y he caído y toda la cosa, y el Señor todo lo puede encaminar para transformar mi carácter, pero también para poder hacer mi camino. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Hay un tema de categoría ahí. Exacto. Hay un tema de categoría. No se va a escuchar esto que están diciendo. Sí, hay un tema de categoría y de escala, porque en el fondo cada uno tiene un propósito específico en la vida de acuerdo al diseño de Dios. Por lo tanto, no puedo pretender cumplir el mismo propósito que cumple el Señor. O sea, hay un aspecto de escala y de propósito. Son niveles distintos. Niveles distintos, sí. Es exacto lo que estás diciendo y es importante que lo hayas mencionado porque es fundamental entender que nuestra vida tiene que transformarse a la imagen de Jesús. ¿Ya? Y ese es nuestro referente en las cosas fundamentales, que es el amor. Ahora, igual tenemos como pre-referentes. Por ejemplo, Pablo es un súper pre-referente, pero también tenía sus cosas. Pedro, ni decir, pues también tenía sus cosas, ¿ya? Y todos los apóstoles tenían sus cosas, pero fueron gente que finalmente amó en extremo a su Señor y a su prójimo de una forma muy admirable, ¿ya? Y que podemos estar agradecidos ante Dios por ellos, pero también tuvieron sus propios caminos, ¿ya? Y sus propias formas de ser, pero buscando siempre el carácter de Cristo. Entonces, esas dos dimensiones yo creo que son súper importantes. Entonces, conectándolo con el tema de la envidia, no miremos a otros como referentes de admiración. En un sentido estricto uno podría, si a alguien le gusta la música y no sé, ya, me gustan las canciones de Paul McCartney. Canta lindo y tiene buenas melodías. Ya. Pero esa es una admiración, digamos, comprensible. Pero empezar, yo no compongo tan bien como él. Pucha, ojalá que no componga nunca más canciones buenas, ¿ya? Y que le vaya mal. No, eso ya ahí ya entramos en la envidia. Estar agradecido por lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y eso también, a veces en el cristianismo, especialmente yo diría que en todas las versiones del cristianismo, hay bastante maltrato psicológico personal. Lo hemos hablado también en otros momentos, ¿ya? Entonces, creerse un gusano vil y rastrero y una podredumbre andante no es tan extraño dentro de los cristianos. Y en un sentido estricto y profundo es cierto, ¿ya? Porque no amamos como debemos amar, ni cumplimos la ley de Dios y somos súper egoístas, etcétera, etcétera. Sí, es verdad, pero también está la imagen de Dios en nosotros que Él vino a restaurar. Y también está el precio sin medida que Él nos ha dado. Valemos la vida de Jesucristo. O sea, ¿qué más puedo pedir? Entonces, aquí es un equilibrio. No envidiar porque estoy agradecido de lo que Dios ha hecho en mí. Pero no caer en lo que viene en la próxima semana, que es la jactancia. Y después el siguiente tema, la vanidad. Así como, wow, pero gracias Señor, porque las cosas que has hecho en mí son impresionantemente magníficas, ¿ya? No estamos hablando de irse a ese polo, ¿ya? Pero sí estar agradecido. Señor, hasta aquí me has acompañado y has hecho una obra y bueno, hay mucho que hacer, pero estoy contento con esto. Estoy alegre por lo que has hecho en mí. Y seguimos trabajando, Señor.
¿Mm? ¿Sí? Enseguida, porque va el micrófono. En la creación también se ve la envidia, en Caín y Abel. Ahí también hay una envidia. El texto que viene ahora vamos Hay una envidia. Y también lo que está pasando ahora, lo que está pasando hoy día, lo que está pasando en el Medio Oriente, la guerra, eso es por envidia. Porque otro país quiere apoderarse de lo que tiene ese país. Envidia. Buen comentario en términos de la envidia no es solamente una cosa, como lo vimos, lo mencioné un poco la semana pasada, como una especie de picor así interno, como que me pica aquí, como que nadie me ve por acá. No, es algo que implica, tiene tiene implicancias sociales, comunitarias. La envidia, cuando se empieza a manifestar, se transforma en conductas, ¿ya? En conductas, si yo no me alegro por el bien de alguien, de ahí a buscar concretamente su mal, no es tan distante, ¿ya? O pasar por o tratar de quitarle su bien para que ese bien me pertenezca, no es tan distante, ¿ya? Y eso se ve en los trabajos, se ve en muchos contextos, y concretamente en cosas terribles, como son las guerras, ¿ya? Son manifestaciones de esto mismo que el Señor nos está como advirtiendo. Y no. Si quieres cumplir la ley del Señor, en su profundidad tienes que amar. Y el amor no tiene envidia. O sea, si tienes envidia, hay un cortocircuito ahí. Algo no está funcionando. ¿Mm? Y si no me sigues las instrucciones del fabricante, todo va a andar mal. Y ahí está nuestro mundo. ¿Mm? Con sus guerras y sus envidias masivas, ¿ya? Y que a veces se mezclan con cosas, digamos, por ejemplo, deseos de justicia ante males hechos por personas poderosas, por ejemplo, puede ser una indignación legítima. Sí. ¿Mm? Y decir, eso no está bien, que alguien haga cosas malas, por ejemplo, con personas inocentes, por ejemplo, trata de personas, niños que se utilizan para satisfacción de personas poderosas de una forma aberrante. Son cosas que ni siquiera nos caben en la cabeza, ¿ya? Y eso uno puede estar, digamos, con ira legítima, pero también a veces a personas que les va bien se mezcla con esto. Y como que, pero que a él le va bien, y se trata de buscar las cosas malas, pero a veces personas que simplemente les ha ido bien y lo han hecho bien, y no necesariamente implica una injusticia lo que han logrado. ¿Me siguen? Y llenarse de envidia por situaciones así es muy distinto a indignarse por la injusticia de una persona. Son matices y súper significativos, ¿ya? Vamos con Génesis, que es justamente el texto que mencionaron recién. 4 del 7 al 8. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ya. Aquí el ejemplo está expresado hasta su extremo. La envidia puede desencadenar un proceso que puede terminar con el daño radical de la vida del otro. Irreversible, la muerte. ¿Mm? ¿Les ha llamado la atención alguna vez que los primeros hermanos que salen mencionados en la Biblia, uno mata a otro? ¿No les llama la atención eso? Es como la Biblia muestra la realidad humana sin filtros. No le pone ahí cositas. Esta es la verdad del ser humano. El hermano tiende a matar a su hermano. Y dentro de esto está el motor, es un motor muy íntimo. El texto es interesante porque es especialmente el 7 dice: si haces lo bueno,
¿Acaso no serás enaltecido? Si haces lo bueno, ¿no vas a tener una vida satisfactoria acaso? ¿Mm? Porque Caín, Dios lo vio y dijo, algo le pasa. ¿Ya? Lo confrontó porque estaba como con su semblante caído, así como expresiones de tristeza, rabia, ira. Pero si no lo haces, es decir, si haces lo malo, el pecado está listo para dominarte. La palabra que se usa en hebreo ahí, no recuerdo cuál es, pero es una metáfora, es como una palabra que alude a una metáfora como de un animal de presa. Al acecho, eso. Está ahí como el león o el leopardo o el tigre, que están así como agazapados y dispuestos al salto para tomar la presa. Si haces lo malo, el mal está listo para saltar sobre ti y dominarte. ¿Está frito? ¿Eso dice? No. Sin embargo, su deseo lo llevará a ti y tú lo dominarás. O sea, puedes decir no. En esta intimidad de llevar a que el pecado dé a luz, digamos, en este caso, la muerte del hermano, puedes parar eso. No sigas, para. ¿Y qué hizo Caín? Salió con su hermano y le dijo, vamos al campo a pasear y ¡pum! Lo mató. No detuvo. Dios lo estaba haciendo responsable. Aquí se viene algo, ojo, no es que no eres la víctima, Caín. Es que, Señor, es que tú me trataste mal porque tú no aceptaste mis verduritas de ofrenda. Conversémoslo, Caín. No, y se la guardó. Y le empezó a rumiar. Y empezó a decir, ay, él y yo. Ay, pero ¿qué tiene él? Me encima más chico. Y empezó. Y yo le dijo, Pepe, microexpresiones faciales, noto que algo está pasando ahí adentro. ¿Ya? Para la cosa. Ahora que puedes pararlo, páralo. ¿Está listo para saltar sobre ti esta bestia? Pero párala, domínala. No, la dejo libre. Y le mordió la yugular. Con consecuencias casi infinitas. Y Abel murió. Primer asesinato de la historia humana, reflejado en este texto que igual tiene elementos poéticos muy, muy lindos. O sea, muy lindos, digo, en términos poéticos. O sea, que está muy bien desarrollado como texto. Y que en cierto modo nos habla de cada uno. Nos cuenta nuestra historia. La Biblia tiene ese poder. No es un relato neutro que está por allá lejos. Me toca. ¿Ya? Tal vez no he matado a ningún Abel de esa forma, pero tal vez lo he hecho de muchas otras formas. Y el proceso ha sido el mismo, la estructura del proceso ha sido el mismo. Se inicia este monstruito, empieza a crecer, y cuando está chiquitito, domínalo, tómalo. Pero ya crece después y ya lo perdiste, ya ahora te domina a ti. Como ocurre con una adicción, por ejemplo. ¿Ya? No, sí, un poquito. Después ya, ups, y ya el consumo te consume. ¿Sí? Yo pensaba que qué terrible pensar que la muerte de dos hermanos, como viene la maldad de principio hasta hoy, porque ahora se ven cada cosa como
padres, los hijos. Me impresionó un día que escuché que en la radio que los hijos botaron a su papá afuera porque ya estaban cansados de ellos. Entonces, al extremo que se está llegando, digo yo, y el Señor nos muestra el principio de la Biblia. O sea, todo es... Sí. Y en ese sentido, bueno, cada generación dice que la generación de ellos era mucho mejor y que ahora la cosa está mucho peor. Bueno, desde Caín, digamos, que pasa eso, así que no es tan cierto. La raíz se torció desde el principio. Y es por lo cual Jesús vino a la tierra, digamos, vino a quemar la raíz del mal en nosotros. Y eso es el proceso de transformación que Él nos invita. Y solo en Él esa raíz no estuvo activa. Por eso si queremos ver un ser humano pleno, sin esa raíz del mal, hay que miramos a Jesús. Y nos alegramos de ver a alguien bondadoso, sin envidia, paciente. Y vemos toda la descripción del texto en Jesús. Pero en este mundo de mal. De ahí, termino, de ahí que es triste también ver que alguien que vive plenamente el amor de Dios termina a veces también mal. Entonces, no es que siga a Jesús y serás exitoso. No necesariamente. Sigue a Jesús y tu vida va a estar llena de sentido y vas a sentir la presencia de Dios en tu vida y todo va a ser de una profunda plenitud, pero en términos concretos puede que muchas cosas no funcionen. ¿Sí? Lo que pasa es que cuando tuvo Jesús en la tierra, Él también se enojó, porque tomó, igual como nosotros, y nosotros lo enojamos, Él también se enojó, se enojaba con los escribas, que hablaban cada cosa, y le decía y se lo decía en su cara. Él no lo decía, se lo decía en su cara, se enojaba con ellos. Y también, yo pienso que también Jesús también tuvo su otra parte, que también fue... No es otra parte, pero es verdad que, y esto lo hemos hablado en otros momentos, la ira de Jesús fue una ira muy, muy, digamos, santa, pero también fue paciente, controlada, no desmedida, focalizada, pero la ira, ojo, ya lo hemos dicho, sí, pero lo repito, la ira, como todas las emociones, tienen su lugar. ¿Ya? Tienen su lugar en nuestros procesos como seres humanos. ¿Ya? La ira es totalmente necesaria, por ejemplo, ante la injusticia. Pero cómo la expreso es el punto. Si veo, por ejemplo, a una señora pegándole con su cartera a su hijo de 3 años en la cabeza, no me puedo alegrar ni ser indiferente. Me puedo indignar y tratar de alguna forma de detener el acto, ¿ya? Sin violencia, siendo un pacificador, pero que brote la ira ahí es muy comprensible. Y en ese sentido Jesús fue un ser humano pleno, que también tenía sus emociones funcionando muy bien. Y cada una en su momento de la forma adecuada. ¿Ya? Es un punto importante. ¿Sí? Vamos, denme un segundo. Se me apagó esto. Ya. Vamos con... Ocurre un fenómeno curioso que tiene un imán esto y no sé qué efecto ocurre, pero empieza a correr todas las diapositivas de una forma automática. ¿Se acuerdan que yo les dije que mi punto débil era la paciencia con las cosas? Bueno, estoy en ese momento. Pero para que vean que uno puede cambiar. ¿Ya? Pero la sangre me está subiendo a la cabeza. Ya. Vamos con el Nuevo Testamento ahora. No, perdón. ¿Sí? Que se me corrieron. Estoy en la última clase del año. Espérenme.
Ahí está, Romanos 12:15. Ya, por acá. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Denme un segundo acá. Ya, bueno, ya hemos hablado de esto en varios momentos. Estamos hablando de, en el fondo, una alegría empática. ¿Mm? La alegría que nos alivia de la envidia es la alegría empática. No puedo no puedo evitar la conexión con un concepto que me llamó mucho la atención de la tradición budista. El budismo habla de habla de 4 modos, 4 virtudes, pero es una tradición más antigua, tal vez más ligada al hinduismo, que habla de 4 virtudes que están asociadas a la morada de Dios. Así lo dicen ellos. Y son metta, o el amor benigno, karuna, que es la compasión, mudita, que es justamente lo que estamos hablando, el amor empático, alegrarse por la alegría del otro, y upekkha, que es la ecuanimidad, el tratar a los demás de una forma no digamos, parcial, no ser alguien así como que a algunos los trata bien, a otros mal, a todos por igual. Los principios que están planteados en estas 4 virtudes están detallados y ampliados en el concepto de ágape. Eso es muy interesante. Pero me llamó mucho la atención que, de hecho, no creo que exista otro concepto, y solo existe en este idioma Pali, el idioma antiguo que fue escrito el texto budista, mudita, que es con una A más larga, mudita, suena chistoso, digamos, como mudita, sí. Una raíz Sí, larga, mudita. Sí. Bueno, pero Sánscrito también. sí, tiene su origen más en el sánscrito. Mudita describe exactamente esto que estamos hablando. Alégrate por la alegría del otro. Es la respuesta a la envidia que nos plantea el texto del apóstol Pablo. La escritura nos dice, alégrense con los que se alegran. ¿Mm? Y la compasión tiene que ver con el lloren con los que lloran. ¿Mm? Un sintonizarse empáticamente con el sufrimiento del otro, pero muchas veces olvidamos esta dimensión positiva. Olvidamos esta dimensión de alegrarse con la alegría del otro. Y esto también implica ejercicio, ponerlo en práctica. ¿Ya? Ponerlo en práctica. ¿Y cómo? Por ejemplo, el caso que les di de anotar. ¿Mm? Compartirlo con el... Cuando veas a tu cónyuge, a tu hijo, alegre por algo, trata de sintonizar con eso. ¿Mm? Es cierto que hay personas, como ya se los he dicho, hay personas que se parecen a Jesús en un aspecto y otras personas que se parecen en otros aspectos. A algunos les resulta mucho más difícil alegrarse con la alegría de los otros. Y no porque sean malas personas, sino porque, por ejemplo, en su familia no se alegraban por la alegría de los otros. Y no se aprendió eso. ¿Mm? Y no se animaba al que lo hacía bien. A veces los cristianos tenemos un estilo así, es como, siervo inútil he sido, porque lo que debía hacer, eso hice. Así que nada de gratitud y nada de bien, hermano. ¿Ya? A veces se entiende así, pues es como, lo hago bien, bah, es lo que debías. Pues. Me saqué un 6,9 y era un 7. Pues. Siempre más, y nunca es suficiente. ¿Ya? Y eso, lo que nos plantea acá, es el riesgo de ser formado así, es que no te fluya el alegrarte con el bien del otro. Y eso no necesariamente desencadena envidia. ¿Ya? Pero sí indiferencia, desintonía,
Pero a veces te puede ir por el camino de la envidia o a veces por el camino de la competitividad. Que recuerden que es otra forma de expresión también de este principio. Es como competir contra los otros y qué es lo que está, eso sí que está de moda. ¿Somos el club de los envidiosos? No, pero sí somos el club de los competitivos. We are the champions. Somos así como los campeones, nosotros somos los ganadores. Ya, y eso muchas veces lo que mueve eso es la envidia. ¿Sí? Acá. Una consulta Un segundo, para que llegue el micrófono y quede grabado. Ya pasó el segundo. Ahora sí. Pastor, ¿y una actitud así no podría generar también desprecio hacia los demás? No sé si me explico. El hecho de que... La indiferencia entre Claro, de que, bueno, yo tenía que haber sido un 7, no sé, bueno, sí hizo lo que tenía que hacer nomás. Que, claro, estamos claros a lo que la Biblia dice, pero también la Biblia nos llama a reconocer entre nosotros a los que trabajan. No ponerlo en un altar. ¿Y hay desprecio dónde lo ves? ¿En qué sentido? Desprecio, en el sentido que podría generar desprecio esa actitud de decir, sí, pues me estaba yendo para otro ¿Pero lado. desprecio en quién? De la persona que tiene esa actitud, esa forma, indiferente o no, que no está ni ahí. ¿Y que el otro lo vive como que me está despreciando? Claro, es que no necesariamente, a veces puede ser una idea, sí, es cierto, pero también puede haber desprecio. Entonces, no es un riesgo esa conducta si no se modifica, porque como bien usted dice, uno puede crecer con eso. Y crecer con una determinada creencia o conducta es muy difícil cambiarla. Entonces, solo el Señor yo creo que puede hacer algo diferente, con sentido, por supuesto. Porque usted sabe, como en su profesión perfectamente, que pueden haber cambios en la vida de la persona. El adicto puede dejar la adicción, pero con sentido solamente está en el Señor. Entonces, mi pregunta va de que si una actitud así, bueno, se tiene que ser nomás que aquí no pesca y no hay un reconocimiento en el sentido, porque el reconocimiento también es estimulante, algo que una persona no había logrado, que no podía haber hecho antes y que lo hace ahora. ¿Acaso no es estimulante que venga alguien y le dice, bien, te felicito? Déjame detenerme porque es importante este punto. Puede generar la sensación de ser despreciado cuando no se alegran con mis alegrías, con mis logros, etc. Si no se alegran, podría sentir que el otro no le importo. Eso por un lado. Pero también podría generar, si es que eso lo recibo de pequeño, por ejemplo, terminar que en realidad no me importe nada de lo que los demás me digan o no me digan. Y eso también se podría llevar al extremo de, me importa un rábano si los otros me dicen o no dicen, yo hago lo que tengo que hacer y lo hago, y lo que yo pienso es lo que importa. Que en algún sentido genera cierta autonomía, pero también te desintoniza de las personas. Entonces, hay que tener cuidado con los extremos, ¿ya? Porque también estar como suelen a veces ser, no sé, las mamás o los papás muy como elogiadores de los hijos, y que todo, cualquier cosa que hagan siempre es, y que tú eres el mejor, y que en la línea así como de identitaria, es que, lo haces bien, eres el mejor, eres súper inteligente, eres el más lindo, Y claro, el hijo después se equivoca y se siente el más malo, el más tonto, el más feo. ¿Ya? Entonces, también hay que tener cuidado con eso. No irse a los extremos, ¿ya? De estar como alegrándose, pero así, en extremo y digamos, de una forma exagerada, tampoco hace bien. Estamos más o menos en la hora. Ups, sí. Ya, Gálatas 5:26. ¿Dónde? Está acá. Ahí. No seamos orgullosos ni envidiosos, ni causemos peleas entre nosotros mismos. Esta es otra versión, la PDT. ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí. No seamos orgullosos ni envidiosos, ni causemos peleas entre nosotros mismos. La envidia no llega sola. ¿Ya? Suele ser un racimo. ¿Ya? Entonces, como lo dijimos delante desde el tema de Caín, entro en el jueguito, dejo crecer esta bestia y se apodera de mí y termino dañando a otros de una forma incluso irreversible. ¿Ya? Entonces, envidia, irritación, conflictos interpersonales,
Alguien que es envidioso y acoge digamos, ese mal en sí mismo, va a terminar dañando, va a terminar expresándolo en conductas. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Mm? Atacar esta raíz íntima de la envidia para no generar un tipo de relación o un tipo de dinámica familiar que hace mal. ¿Mm? Y el último texto, Santiago 3:16. ¿Qué no tiene? Donde hay celo y contención, hay perturbación y toda obra perfecta. Ya, nuevamente, por favor. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Ya, ahí Santiago con su mahuachi. ¡Guau! Ujú. Santiago siempre es rudo y muy concreto y nos dice, se pudrió. Así lo dice en el fondo. Es como, hay envidia y celo. Bueno, celo es la palabra que se traduce como envidia, ¿se acuerdan? Con Z. Se empieza a podrir la cosa por dentro. Si hay envidia, empiezan los conflictos, y se llena, todo se echa a perder. ¿Ya? Cuidado. Ataquemos la raíz en nuestro corazón. En nuestra intimidad ante Dios, mirémonos y descubramos si hay algo que está alineado con este mal. ¿Sí? Y cultivemos sus opuestos. Vamos a tener que dejar la próxima clase para cerrar este capítulo, digamos, ¿ya? Porque no nos alcanzó el tiempo. Bueno, oremos. Señor, gracias porque tú estás con nosotros y te pedimos que nos llenes de tu gratitud, del agradecimiento por los dones, por las alegrías, por los bienes, incluso por las cosas difíciles que nos das. Y también por las cosas buenas que das a otros. Ayúdanos a alegrarnos con el bien. En el nombre de Jesús, amén.